Presentamos la quinta píldora del proyecto de innovación educativa del grupo Innovéis titulada Incorporación de la inteligencia artificial en el aula 2. Un enfoque ético e innovador para potenciar el aprendizaje en la docencia universitaria. En esta breve píldora titulada Revoluciona tu forma de estudiar con la IA, te mostraremos algunas técnicas de uso de la IA que te ayudarán a mejorar tu forma de estudiar. La primera de las técnicas que os proponemos es pedirle a ChatGPT que elabore resúmenes o esquemas de las partes del temario que os resulten más difíciles de comprender o sintetizar. Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que elabore un esquema muy sintético para estudiar el modelo Getting to Outcomes de la fase 1 a la 6. Si se le proporciona el texto a resumir, el resumen se ajustará mucho mejor a los contenidos de la asignatura. En este sentido, hay que tener cuidado, ya que si se trata de un manual o un artículo con derechos de autoría vigentes, lo único que podemos subir a ChatGPT son nuestros propios apuntes o dejar que lo haga con sus propios conocimientos sobre el concepto o fenómeno que estemos estudiando. También podemos pedirle que nos explique de la forma más breve y sintética posible conceptos del temario. Por ejemplo, explícame de una forma sencilla y breve qué es el modelo Getting to Outcomes. Estas explicaciones pueden ayudarnos a comprender el tema de manera global antes de profundizar en él, facilitando la estructuración de los contenidos durante el estudio. Otra técnica interesante es pedirle a ChatGPT que elabore tablas sobre conceptos del material de estudio. Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que elabore una tabla que resuma las principales diferencias entre los estándares de eficacia, efectividad y difusión. Las tablas presentan la información de manera organizada, facilitando la comparación de conceptos similares y nos ayudan a entender las diferencias clave. Una estrategia eficaz para preparar exámenes tipo test puede ser pedirle a la IA que elabore preguntas adaptadas al formato de tu examen. Por ejemplo, si el examen es tipo test con tres opciones de respuesta y solo una de ellas es correcta, pídele que cree preguntas con esas características. Si nuestro examen es de desarrollo, también podemos solicitarle que elabore preguntas cortas sobre el material. Por ejemplo, elabora una pregunta corta sobre el modelo Getting to Outcomes. Otra interesante utilidad de ChatGPT es emplearla para mejorar tu estilo de escritura. Puedes pedirle a ChatGPT que te proponga mejoras respecto a un texto que has escrito. Pídele a la IA que te indique las correcciones realizadas para incorporarlas tú mismo. Las ventajas de hacerlo de esta manera son que solo aceptarás los cambios que consideres adecuados y, además, podrás prestar más atención y comprender las modificaciones que realizas. Por ejemplo, pegamos el texto que hemos escrito en ChatGPT y le pedimos lo siguiente. Revisa el siguiente texto, detallando cada corrección de forma individual. Indica tanto la corrección como el razonamiento detrás de cada cambio. La revisión debe centrarse en mejorar la fluidez, claridad y precisión del texto, sin realizar modificaciones extensas que alteren su significado original. A la derecha, podemos ver las modificaciones que nos propone ChatGPT. Por ejemplo, cambiar fortalezas por ventajas para mejorar la fluidez del texto o eliminar proceso de en la segunda frase para que sea más clara y concisa. Podemos valorar cada uno de estos cambios y decidir si queremos realizarlos o no. Para la elaboración de las referencias en textos científicos, existen recursos que facilitan enormemente el proceso, algunos de ellos basados en IA como Killbot. También podemos pedirle a la IA que nos haga recomendaciones de contenido adicional. A veces, en el temario encontramos conceptos o teorías que nos resultan especialmente interesantes y que nos invitan a profundizar en el tema. Por ejemplo, la teoría de la ventana rota propuesta en 1982 por los criminólogos James Wilson y George Killing. Podemos pedirle a la IA que nos proporcione información adicional sobre esta teoría y sugerencias de otros recursos como libros, documentales o material audiovisual que nos permita explorarla más a fondo. Si le pedimos recomendaciones de contenido adicional sobre la teoría de las ventanas rotas, ChatGPT nos indicará que la teoría fue influyente en la política de seguridad pública, especialmente en la ciudad de Nueva York en los años 90, donde se implementaron políticas de tolerancia cero bajo la administración de Rudy Giuliani.
Estas políticas llevaron a una reducción de la criminalidad, pero también provocaron la criminalización de infracciones menores como el grafiti o la mendicidad y generaron críticas por abuso policial y discriminación racial. En YouTube existen documentales que explican las implicaciones de esta teoría en la ciudad de Nueva York. Este es un buen ejemplo de cómo una teoría aplicada en la práctica puede cambiar el mundo. Otra técnica es utilizar la IA para generar planes de estudio. Cuanto más concretas sean nuestras preferencias, mejor será el resultado. Podríamos indicarle a la IA aspectos como cuántas semanas tenemos para estudiar, cuántas asignaturas distintas queremos estudiar al día, las que más nos cuestan, en qué parte del día tenemos una mejor concentración o cuál es nuestra disponibilidad. En esta píldora hemos explorado algunas técnicas para usar la IA y mejorar tu forma de estudiar. Sin embargo, esta herramienta ofrece infinitas posibilidades para personalizar y optimizar el estudio. Explora estas técnicas, adapta las sugerencias a tus necesidades y sigue experimentando para encontrar lo que mejor te funciona. Terminamos con una frase de Grace Murray Hopper, científica de la computación y desarrolladora del primer compilador para un lenguaje de programación. El Día Mundial de la Informática se celebra cada 9 de diciembre en conmemoración de su nacimiento. La frase más peligrosa en cualquier idioma es, siempre lo hemos hecho de esta manera. Os animamos a seguir buscando nuevas maneras de utilizar la IA. Y hasta aquí algunas de las técnicas para revolucionar vuestra forma de estudiar con la IA. Esperamos que os haya gustado y os haya resultado útil.